Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a corregir el examen de recuperación de la primera evaluación de tercero de la ESO. Comencemos. Primer ejercicio. Contando el número de ratas por página en un libro concreto, David ha obtenido los siguientes datos. El ejercicio nos presenta una tabla que relaciona las páginas y las erratas en cada una de ellas. Por ejemplo, se han encontrado 50 páginas con ninguna errata, 40 páginas con una sola errata, etc. El apartado A nos pide hallar la media y la desviación típica. Como sabemos, la media se calcula sumando todos los datos y dividiendo el resultado entre el número de elementos. ¿Pero qué tenemos que sumar? ¿El número de ratas? ¿El número de páginas? Si nos fijamos bien, el mismo ejercicio ya nos está diciendo cuál es x sub i y f sub i. El número de ratas es el dato y el número de páginas es el número de veces que se repite ese dato. Vamos a calcular la tabla para ayudarnos. Ponemos el dato, el número de veces que se repite y alguna columna más auxiliar para facilitarnos los cálculos. Pongo los valores de x sub i, la frecuencia con que se repite cada uno de estos valores y calculo x sub i por f sub i, que me hará falta más tarde para calcular la media. Sumo los valores de las frecuencias y tendré el número total de elementos. Sumo la siguiente columna y la divido entre el total de elementos y esa será la media. A continuación, voy a crear otra columna donde calcularé la diferencia entre el dato y la media y lo voy a elevar al cuadrado para posteriormente, en la siguiente columna, multiplicarlo por su frecuencia. Sumo esa columna la divido entre el número de elementos y obtendré la varianza. La raíz cuadrada positiva de la varianza será la desviación típica y ya tengo el primer apartado completo. El apartado B nos pide la moda, que no es otra cosa que el dato que más se repite. Si observamos la tabla, el dato que más se repite es el 0, puesto que se repite 50 veces. Ejercicio 2. En un control de velocidad de carretera se obtuvieron los siguientes datos. Una tabla con un rango de velocidades y un número de vehículos. En este caso se trata de datos agrupados por intervalos. Una de las cosas que tendremos que hacer es calcular la marca de clase y operar con ella directamente. Dibujamos la tabla para ayudarnos, igual que en el primer ejercicio, y calculamos las columnas necesarias. En el apartado A nos pide los cuartiles. Para calcular los cuartiles tenemos que imaginarnos que tenemos todos los datos ordenados en fila. Y el primer cuartil es el primer dato que supera el 25%. Por tanto, si tuviéramos 10 elementos, el 25% sería la posición 2.5. Entonces tendríamos que coger la posición 3. Pero si tuviéramos 12 elementos, el 25% sería la posición 3. Entonces tendríamos que escoger la posición 4. Calculamos la posición del primer cuartil, que será 125 entre 4 y nos da 31,25. Por lo tanto, sería el dato que está en la posición 32. Ojo, el primer cuartil no es 32, es el dato que ocupa la posición 32. Esto tiene que estar muy claro.
El segundo cuartil sería igual a la mediana, que es la respuesta del apartado B, y será 125 dividido entre 2, 62.5. Entonces escogemos el elemento 63. El tercer cuartil será 125 por 3 y dividido entre 4, que da 93.75. Escogemos la posición 94. Ahora señalo en la tabla dibujada cuáles son los cuartiles. Como veis, tenemos que la posición 32 es un elemento que está dentro del intervalo entre 80 y 90. El segundo cuartil es el elemento 63, que pertenece al intervalo entre 90 y 100. Y el tercer cuartil será el elemento 94, que pertenece al intervalo entre 100 y 110. Nuevamente, como en el ejercicio anterior, nos calculamos la varianza y su raíz cuadrada para obtener la desviación típica. Y todo ello apoyándonos en las columnas que hemos calculado anteriormente. Ejercicio 3. De un rombo conocemos una diagonal 24 centímetros y el lado 13 centímetros. Halla la otra diagonal. Siempre digo que este tipo de ejercicios es muy importante dibujarlos y poner sobre el papel todos los datos. Si nos fijamos atentamente, tenemos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el lado del rombo, que mide 13 centímetros, y un cateto, que mide la mitad de la diagonal, es decir, 12. Mirándolo atentamente, la diagonal que nos falta será el doble de lo que mida el cateto que no conocemos, y este cateto lo podemos obtener por Pitágoras. El cateto será igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, igual a la raíz cuadrada de 169 menos 144, igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5. La diagonal, por lo tanto, medirá 10. Ejercicio 4. Una circunferencia tiene un radio de 15 centímetros. Una recta R corta la circunferencia en dos puntos, A y B. La distancia entre A y B es de 18 centímetros. ¿Cuál es la distancia del centro de la circunferencia a la recta? Como el anterior, es un ejercicio muy sencillo si lo plasmamos en papel. Al dibujar todos los elementos descritos, podemos fijarnos que se nos forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa mide lo mismo que el radio de la circunferencia. Uno de los catetos mide justo la mitad de lo que mide el segmento AB y la distancia del centro a la recta será el otro cateto, el cual podremos obtener por medio de Pitágoras. La distancia será igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado menos 9 al cuadrado, raíz de 225 menos 81, igual a la raíz de 144, que es 12. Ejercicio 5. Halla el área del hexágono regular en el que cada uno de sus lados mide 10 centímetros. El área de un polígono regular es el perímetro por apotema entre 2. Al ser un polígono regular y conocer uno de sus lados, así como el número de estos, podremos obtener fácilmente el perímetro, no así con la apotema. Si nos fijamos bien, la apotema es la altura del triángulo que se forma, y esta altura no es la misma que la medida de uno de sus lados. No caigáis en este error. Para calcular esta altura, simplemente hay que utilizar Pitágoras igual que los otros ejercicios. Apotema es igual a la raíz de 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado, igual a la raíz de 100 menos 25.
igual a la raíz de 75, que es 8,66. Finalmente, el área del hexágono será el perímetro, que tiene un valor de 60, por 8,66, que es la apotema, entre 2. Y nos devuelve un resultado de 258,81 centímetros cuadrados.